Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. Les cuento que ya arrancaron las operaciones en la bolsa de Nueva York. Revisemos entonces cómo se comportan los principales índices de Wall Street, comenzando por el Dow Jones, como siempre lo advertimos, es el promedio más grande dentro de este mercado bursátil neoyorquino y pues que de momento arranca con tono positivo, un avance de 0,14% hasta las 49.085 unidades en este caso, entonces un arranque positivo teniendo en cuenta que la jornada anterior también fue mixta en torno a los promedios de los Estados Unidos, tal cual como ocurrió en la jornada también del martes. Entonces esperar si conforme lo que pasó precisamente en la reunión de política monetaria de la Fed y pues las perspectivas que dio Jerome Powell, pues el mercado se comporta en terreno positivo en lo que respecta a la jornada de este jueves. También revisar entonces el Standard & Poor's 500, índice general y de referencia de este mercado estadounidense, que también arranca, eso sí, un poco más leve, 0,06% sube y llega entonces a 6.982 puntos. Se sigue ubicando entonces en máximos históricos precisamente ese Standard & Poor's 500, que ha tenido unas jornadas, por el contrario de lo que ha pasado con el Dow Jones, pues ha tenido jornadas bastante positivas, en su mayoría. Estas han sido tonos en verde para este principal índice, este principal indicador de este mercado estadounidense, y pues de momento también arranca así, aunque algo más leve durante esta jornada del jueves. Revisar también el Nasdaq Composite, que recordemos tiene un importante compuesto de empresas del sector tecnológico y que por el contrario, con lo que pasa en el Dow y en el Standard & Poor's, aquí sí tenemos un tono negativo, 0,38% va bajando de momento y se ubica parcialmente en 23.767 puntos. Ahí entonces un arranque mixto en lo que respecta a estos mercados de Wall Street por ahora y esperar qué sucede de aquí al cierre de los mercados sobre las 4 de la tarde. En relación a este tema, les cuento que las acciones del Standard & Poor's 500 avanzaron este jueves, impulsadas principalmente por los resultados empresariales en el sector tecnológico, aunque las ganancias fueron limitadas por la fuerte caída de Microsoft. Los futuros del índice en su momento subieron 0,3%, mientras que los del Nasdaq 100 alcanzaron 0,2% y los del Dow Jones sumaban 37 puntos. Sin embargo, vemos que el Nasdaq pues, ya arrancó operando a la baja. Esto mientras se sigue asimilando tanto los balances corporativos como la decisión de tasas de la Reserva Federal. Meta Platforms se disparó 9% en el premercado tras proyectar ingresos del primer trimestre por encima de lo esperado, mientras Tesla ganó cerca de un 2% luego de superar las expectativas en sus resultados del cuarto trimestre, y en contraste Microsoft cayó 6% después de informar una desaceleración en el crecimiento de su negocio en nube y entregar una guía más débil. En márgenes operativos, esto pues básicamente uno de los rubros importantes. Los inversores también esperan el reporte de Apple, que se publicará al cierre de la jornada de este jueves. El mercado viene de una sesión estable luego de que el Standard & Poor's 500 superara brevemente los 7.000 puntos tras la decisión de la Fed de mantener su tasa de referencia entre 3,5% y 3,75%, aunque el Banco Central señaló que la actividad económica sigue creciendo a un ritmo sólido. Los mercados siguen descontando dos recortes de tasas hacia finales del presente año. En ese contexto, los activos de refugio ganaron protagonismo, con el oro y la plata marcando nuevos máximos ante una mayor cautela de los inversores. Ahí realmente lo que sucede hasta ahora en Wall Street. Ya también abordaremos cómo se comportan las principales referencias de la jornada, teniendo en cuenta que ya se conocieron las peticiones de subsidio por desempleo y además también esos resultados de Apple que resultan importantes teniendo en cuenta que es una de las 7 magníficas en territorio estadounidense. Ahí pues esperar qué sucede en el mercado norteamericano. Y pues a propósito de lo que pasa con las bolsas de los Estados Unidos, revisemos cómo se comporta el mercado cambiario colombiano. Esto refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Rápidamente, entonces observamos acá un dólar que en lo que ha sido esta primera hora y media de operaciones en territorio colombiano ha sido bastante estable, incluso ya tiene más operaciones a la baja. Sobre las 8 de la mañana, bastante puntual abrió este mercado en Colombia. Tuvimos un valor inicial de 3.679 pesos, es decir, que si lo comparamos con el cierre en el spot de la jornada del miércoles, pues teníamos un alza de un poco más de 6 pesos, teniendo en cuenta que el cierre de la sesión anterior fue de 3.672 pesos con 20 centavos. Ahí pues básicamente durante la primera hora, si se quiere, operó con bastante estabilidad, entre un mínimo de 3.600
3.679, que digamos fue donde arrancó y que básicamente fue su mismo techo. Hasta el momento ese ha sido el máximo de operaciones, y niveles de 3.660, 3.650, incluso lo que advertíamos, pues ya se acelera un poco más ese comportamiento a la baja. A esta altura tenemos entonces un dólar operando sobre los 3.644 pesos con 15 centavos, obviamente mucho más abajo de esa referencia que tenemos de la jornada anterior de 3.672 pesos. En promedio, la divisa se negocia de momento en 3.664 pesos con 70 centavos, y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige este jueves 29 de enero es de 3.665 pesos con 97 centavos. Ahí entonces, digamos, un mercado que de momento tiene un sesgo a la baja que es distinto a lo que ha pasado en las jornadas de lunes, martes y miércoles en territorio colombiano. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 315 millones de dólares en un total de 582 operaciones. Ahí básicamente sucede a esta altura en el mercado cambiario colombiano. Y a propósito de este movimiento, esto nos explica y prevé Juan Pablo Vieira de JP Tactical Trading sobre este comportamiento. El dólar continúa en un sesgo completamente bajista a nivel regional. Tenemos que seguir aprovechando para ventas de corto plazo, seguir aprovechando la zona de un 3.685, 3.720. Es un techo inicial importante. Ahí se están activando ventas interesantes. Entonces aprovechemos nuestros clientes exportadores y seguir vendiendo en esta zona. Así tengamos presupuestos, así hayamos hecho planeación o así tengamos una cobertura 3.800, es buena zona de venta, sobre todo porque el dólar sigue con sesgo bajista. Muy fácil se va a buscar los 3.600, 3.6, 3.550. Es una zona que la puede visitar muy fácilmente si empieza a moverse y si se calma un poco ese ruido electoral y empieza a moverse más en línea como se está moviendo el resto de monedas de la región. Entonces, aprovechemos a ir vendiendo este repunte de, digamos, de nerviosismo parcial en Colombia, a seguir vendiendo esta zona y aprovechar para nuestros clientes importadores a ir comprando en la zona de un 3.600, 3.550. Compras más arriba, por ahora no, porque todavía así esté operando 3.670, 3.680, no es momento de comprar, está el dólar barato, pero hay que esperar con paciencia. Pues obviamente tenemos que pagar algo ya, lo toca pagarlo ya a mercado, pero, pero lo que nos dé aguante, capacidad de espera, esperemos. Y más con esas devaluaciones tan altas y tan voladas que están en este momento. Entonces nos evitamos, ponemos a rentabilizar la caja en pesos, nos evitamos un costo bien alto de evaluación y esperamos una tasa mucho más atractiva de mercado. Si detectamos una entrada de compradores antes, inmediatamente los activamos para que entremos a comprar y que entremos a buscar coberturas. Por ahora solo compras de 1, máximo 2 meses en esa zona de 3.600, 3.550. Porque si rompe ese nivel de soporte y vemos que en México se nos empieza a acercar al objetivo de los 16.64, aquí nos da para bajar a un 3.400. Entonces esperemos, calma con nuevas compras, paciencia y les vamos contando. Bueno, y ahora revisar el dólar, pero en el plano internacional. Recordemos medidas del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares, que incluye, por ejemplo, el euro, que ha sido noticia por estos días, superando niveles de 1,20 que no se veían desde hace más de 4 años, y pues también el yen, que todo el tema de la intervención cambiaria en Japón, pues digamos que lo fortaleció frente a la moneda estadounidense. En ese sentido, les cuento que el DXY, de momento, tiene una variación negativa del 0,18%, parcialmente entonces se ubica en 96,18 puntos. Esto pues tras una jornada de fortaleza. Recordemos que ante la expectativa de lo que podría decir Jerome Powell en la reunión o mejor, posterior a la reunión en la rueda de prensa que siempre se cita tras las decisiones que toma en materia de política monetaria la Fed, pues teníamos un comportamiento incluso un poco al alza, como bien lo arroja la gráfica durante la sesión anterior. Sin embargo, pues la tendencia, como lo venimos advirtiendo desde la semana pasada, es un dólar a la baja, teniendo en cuenta que alcanzó niveles máximos durante este año de 99,40 puntos. Ese fue, digamos, su pico más alto, y posteriormente ha sido un descenso, como bien lo arroja la gráfica, bastante marcado hasta esos niveles actuales de 96,18, 96,20 que tenemos actualmente, que siguen siendo básicamente mínimos desde el 1 de diciembre del 2021. Estamos hablando entonces de más de 4 años en este caso, de esa
debilidad, en este caso del dólar, frente a sus principales pares. Ayer en Colombia lo que vimos fue fortaleza, que también se tradujo en el plano internacional antes de la reunión de la FED, pero a esta altura vemos que ya los mercados están digiriendo principalmente la nueva pausa en las tasas y aparte de eso las perspectivas de que solo van a haber de momento 2 recortes de tasas en lo que respecta al presente año. Entonces ahí esto es lo que sucede principalmente con el dólar en el plano internacional. Les cuento en materia regional que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció un diálogo a su par ecuatoriano Daniel Noboa sobre la crisis de seguridad y comercial entre los dos países durante un foro en Panamá al que asisten ambos mandatarios. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció el miércoles un diálogo a su par ecuatoriano Daniel Noboa sobre la crisis comercial y de seguridad entre los dos países durante un foro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en Panamá, al que asisten ambos mandatarios. Colombia y Ecuador están envueltos en una guerra de aranceles iniciada por Noboa, quien acusa a su vecino de no hacer lo suficiente para someter a grupos narcotraficantes que operan en la frontera binacional. Y le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos. Pero en relación a toda la civilización latinoamericana, un pacto contra las mafias, no digo contra las sustancias que son inertes, es un pacto por la vida y la libertad. Noboa, quien intervino posteriormente, no respondió al ofrecimiento, pero sostuvo que los criminales tienen que ser encarcelados porque darles libertad resta derechos a todos los que luchan por hacer las cosas bien. El gobierno colombiano ya había propuesto una reunión para desescalar el conflicto, pero Quito se expresó en desacuerdo con las fechas sugeridas. Ha hecho una contrapropuesta de fechas. El mandatario ecuatoriano impuso un arancel de 30% a productos colombianos, medida que fue replicada en igual proporción por Bogotá, que además suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador. Posteriormente, el gobierno de Noboa aumentó 900% la tarifa del transporte de petróleo de Colombia a través de su principal oleoducto. Noboa defiende las tarifas como una compensación por el dinero que invierte su país para resguardar la porosa frontera común, de casi 600 kilómetros y donde por años han operado grupos armados. Colombia es el país que más produce cocaína en el mundo. La gran mayoría pasa por Ecuador antes de ser transportada a Estados Unidos y Europa. Petro asegura que durante su gobierno se han llevado a cabo incautaciones récord de esa droga. A nivel internacional, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de China, Xi Jinping, destacaron el jueves durante un encuentro en Pekín la necesidad de estrechar las relaciones entre sus países para hacer frente a las turbulencias geopolíticas. El primer ministro británico Keir Starmer se reunió el jueves en Pekín con el presidente de China, Xi Jinping. Ambos mandatarios destacaron la necesidad de estrechar las relaciones entre sus países para hacer frente a las turbulencias geopolíticas mundiales. China es un actor fundamental en la escena internacional y es vital construir una relación más sofisticada en la que identifiquemos oportunidades de colaboración, pero que también permita un diálogo significativo en las áreas en las que no estamos de acuerdo. China está dispuesta a desarrollar una asociación estratégica a largo plazo, estable y completa con Reino Unido, que beneficiará a los pueblos de ambos países y al mundo. El viaje de Starmer a China es el primero de un primer ministro británico desde 2018 y se produce tras una serie de visitas de líderes occidentales que buscan un acercamiento con Pekín en contravía de un Estados Unidos cada vez más impredecible. Londres y Pekín disfrutaron hace una década de lo que describieron como una era dorada, pero las relaciones se deterioraron a partir de 2020, cuando Pekín impuso una ley de seguridad nacional en Hong Kong y tomó medidas contra los activistas prodemocráticos en la antigua colonia británica. Las violaciones de los derechos humanos, las acusaciones de espionaje y ciberataques y el aparente apoyo de China a la guerra de Rusia en Ucrania también han tensado las relaciones. Y a esta hora ya comenzaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Entonces iniciamos por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que ha tenido comportamientos levemente al alza durante las últimas jornadas, pero eso sí, sigue un poco lejos de los máximos históricos que había mostrado en niveles de más de 2.520 puntos. Ahí vemos, claramente se va aproximando, pero de momento pues siguen siendo, digamos, cercanías a esos niveles récords, más no máximos históricos. En el caso del MSCI Colcap, índice de referencia internacional, tenemos un alza del 0,42% y llega entonces a 2.517 puntos en esta apertura.
Por su parte, el Collier también avanza 0,29%, igual situación que el Colcap, es muy cerca también a máximos históricos, pero le falta, digamos, un poquito, y en este caso se ubica en 1.606 puntos con este avance del 0,30%. Obviamente, ahí las variaciones que ustedes están viendo son en tiempo real, por eso van cambiando también los valores mientras transcurre el programa. Revisar entonces cuáles son las acciones que básicamente justifican el comportamiento de estos principales indicadores, en este caso, como hablamos del MSCI Colcap y el Collier específicamente, y tenemos entonces un comportamiento positivo, como decimos, muy cerca nuevamente a esos máximos históricos, pero principalmente es importante resaltar cómo se van dando principalmente los movimientos en la Bolsa de Colombia, que en su mayoría las jornadas del 2026 han sido de bastante, digamos, avance en el plano nacional, teniendo en cuenta precisamente todo lo que está pasando en materia de máximos históricos, tanto en Colombia como en Chile como en Perú, que básicamente vienen a ser, digamos, los mercados de integración NOAM los que vienen liderando un rally de las acciones a nivel internacional y pues que se viene reflejando con máximos históricos constantes tanto en Colombia como en la Bolsa de Chile, que también ya la estaremos abordando, y también la Bolsa de Valores de Lima. En ese caso, pues ya revisar cuáles son esas acciones que básicamente justifican a esta altura el comportamiento al alza de los principales índices, y comenzamos con Ecopetrol, que es la que más gana a esta altura. 2,56% avanza y llega entonces esta acción a los 2.400 pesos, en este caso máximos desde junio del 2024, ahí bastante importante, ya estos 2.400 pesos los había alcanzado durante la última semana, perdió algo de fuelle, pero obviamente con el comportamiento positivo que viene teniendo principalmente el petróleo de referencia Brent, pues también jala el crecimiento de la acción de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia, que entonces se ubica en 2.400 pesos la acción de la petrolera colombiana. Con concreto avanza 1,91%, se ubica en 480 pesos por acción. Preferencial del Grupo Sura gana 0,74% y llega entonces a 52.000 pesos. Ordinaria del Grupo Cibes llega con un avance del 0,93% a los 84.840 pesos. ISA, Interconexión Eléctrica, también avanza 0,78% hasta los 30.840 pesos. Mineros gana 0,64% y ya se ubica en el nivel de 22.000, que también resulta histórico, un máximo histórico para la acción de mineros en este caso. Preferencial del Grupo Cibes avanza 0,52% hasta los 77.200 pesos y Promigas también gana un poco más leve, 0,29% y llega a 6.840 pesos. Entonces son 8 las acciones de comportamiento negativo en este de comportamiento positivo, perdón, en este arranque de la Bolsa de Valores de Colombia. Y ahora sí, revisar las que tienen variación negativa a esta altura. La acción ordinaria de Cementos Argos pierde 0,73% y llega entonces a 13.680 pesos. La ordinaria del Grupo Sura pierde el 0,44% y llega a 63.000 pesos. Ordinaria del Grupo Argos también cae 0,33% y llega a 18.340 pesos. Grupo Energía Bogotá cae 0,15% y llega a 3.390 pesos. Preferencial del Grupo Argos cae 0,14% y llega a 14.660 pesos. Y preferencial de Da Vivienda Group cae 0,13% y llega a 31.600 pesos. Son 6 entonces las acciones de comportamiento negativo a esta altura, pero pues son más las que tienen un comportamiento al alza y básicamente jalonan los principales índices, hablando del MSCI Colcap y el Collier en territorio colombiano. También hablar ahora de la Bolsa de Santiago de Chile, medida a través de su principal índice, que recordemos es el IPSA, el índice de precios selectivo de acciones, que es el de referencia internacional para este mercado chileno y que también, como los advertimos, viene marcando máximos históricos, lo logró en la sesión anterior y aquí pierde algo de fuerza con una caída del 0,06% y se ubica parcialmente en 11.620 puntos, pero como bien lo arroja la gráfica, tenemos un punto máximo en la sesión que fue de 11.644 puntos, cuando en ese caso estaba operando al alza. Sin embargo, pues ahí ya vemos cambios en tiempo real. Pasó de caer de manera negativa, leve eso sí, 0,06%, a tener de momento una variación positiva del 0,05%, ahí revirtió entonces este movimiento, pero cabe recordar que esta bolsa de Santiago de Chile pues ya tiene un rato operando por la diferencia horaria entre Bogotá y Santiago de Chile, que es de 2 horas, pues ya sobre casi que terreno austral estamos cercanos al mediodía, entonces pues básicamente tiene más rango de operación hasta este momento.
contrario a lo que pasa con Colombia y Lima, que tienen un horario compartido y pues arrancan al mismo tiempo. En ese caso, pues tenemos digamos este indicador IPSA nuevamente muy cerca a máximos históricos, como ocurrió en la sesión anterior, y pues esperar qué sucede aquí al final de la sesión. Revisaremos entonces cuáles son las acciones que justifican ese comportamiento positivo, que ahí vemos que ha sido en realidad mixto, comportamientos negativos, comportamientos positivos ya como lo veíamos ahorita, pero pues eso sí, revisar qué acciones son las que justifican ese comportamiento, digamos, algo volátil en el mercado chileno. Ordenamos rápidamente y tenemos que la que más ha caído en este caso es Engie Energía Chile con un retroceso del 2,94%, Sociedad Química Minera de la clase B pierde el 2,69%, Entel cae 2,40%, Embotelladora Andina pierde 1,61%, Latam 1,29% y en el Chile 1,19%. Ahí las acciones que les nombramos son las que caen por ahora más de 1% en este mercado chileno. Revisar entonces las que tienen comportamiento positivo y tenemos que la que más sube es CAP, que gana 2,48%, Itaú Chile gana 1,58%, ahí ya vemos 1,59%, Banco Central de Inversiones 1,55% al alza, Falabella gana 1,20%, Sencomols 1,06%, esas son las acciones entonces con comportamientos por encima del 1% a esta altura en la Bolsa de Santiago de Chile. Y revisar el último en cuestión, en este caso hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, que también ha tenido máximos históricos casi que de manera constante en torno a lo que respecta a este 2026. Ya alcanzó niveles de 55.000 durante la sesión anterior, que resultaban máximos históricos, y vemos que acá tiene una variación leve del 0,10%, se ubica entonces en 55.059 puntos, lo que resulta un nuevo máximo histórico para esta Bolsa de Valores de Lima, que medida a través del índice general, pues ha tenido bastante fortaleza, tanto en lo que respecta al 2025 como en este arranque del 2026, es una de las mejores de las de mejor desempeño a nivel internacional. También el MSCI NUAM Select, que reúne las 15 acciones más líquidas del mercado peruano y que sube con bastante fuerza. 2,28% gana a esta altura y llega a 1.457 puntos este índice Select. Ahí tenemos entonces Colombia en verde, Perú en verde, nuevamente muy cerca a máximos históricos, y tenemos precisamente Chile con comportamientos mixtos, pero pues ya ahí vemos que cambió esa tendencia. De momento entonces operación al alza o positiva para los mercados de integración NUAM. Volviendo a hablar de los mercados de los Estados Unidos, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro en territorio norteamericano suben este miércoles, mientras los inversores esperan con atención la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal como foco, que recordemos fue durante la sesión anterior. El rendimiento a 10 años avanzó un 4,29% y el bono de referencia a 30 años también subió levemente a una tasa del 4,86%, mientras que el bono a 2 años se mantuvo prácticamente sin cambios. El mercado dio por descontado básicamente que la Fed mantendría sus variaciones, o mejor, sin variaciones, su tasa de referencia en el rango que se ubica actualmente, del 3,50% al 3,75%, cuando anunció precisamente esta decisión en la tarde del miércoles. Sin embargo, la atención se centró en la conferencia de prensa del presidente del Banco Central estadounidense, Jerome Powell. Esto pues en busca de señales sobre el rumbo del futuro de la política monetaria. En este escenario se suma la incertidumbre política luego de que el presidente Donald Trump señalara que ya tenía definido un posible sucesor de Powell, aunque sin precisar cuándo hará el anuncio. Según el mercado, se siguen descontando 2 recortes de tasas de 1/4 punto hacia finales del 2026, mientras los inversores evalúan el impacto de las decisiones en los mercados financieros. En ese contexto, pues revisemos cómo se comporta la deuda pública, ya con la pausa de la Fed, lo que dijo Jerome Powell, principalmente advirtiendo que la economía en los Estados Unidos se ve bastante fuerte. Siempre hay riesgos inflacionarios y pues esperar qué sucede entonces con el posible suceso, que sería otro de los temas fundamentales, ya que Jerome Powell acaba su mandato en mayo próximo. Aquí tenemos un bono de referencia a 10 años, básicamente estable, sube menos de un punto básico a esta altura y llega a una tasa del 4,25% entonces, mientras digamos avanza esta apertura de los mercados en territorio norteamericano. Acá entonces una relativa estabilidad, los mercados absorbiendo básicamente la nueva pausa en las tasas de interés de la Fed, recordando que lo que había sido el final del 2025, septiembre, octubre y diciembre, habían sido 3 recortes de 25 puntos básicos y pues por ende este viene a ser el primer recorte, la primera pausa en este caso después de esos 3 recortes, y pues los analistas prevén 2 recortes en lo que respecta al 2026, pero hacia
finales del año, es decir, que las reuniones, por ejemplo, de marzo, abril y demás tendrían nuevas pausas en esos tipos de interés. En otro de los sectores importantes les cuento que los precios del petróleo se mantienen estables o cerca a su nivel más alto desde finales de septiembre. Esto apoyados por la debilidad del dólar estadounidense y las interrupciones en la producción de crudo de Estados Unidos tras una fuerte tormenta invernal. El Brent retrocedió incluso, o mejor, aumentó por encima de los $67 y el WTI se ubicó también superando los $62. Esto con subidas superiores al 5% en lo que respecta a esta semana. Del lado de la oferta, las exportaciones de crudo desde los puertos del Golfo de Estados Unidos cayeron a cero el domingo antes de recuperarse parcialmente durante el lunes, según datos de seguimiento marítimo. A esto se suman las interrupciones en Kazajistán, donde la producción aún no se normaliza por completo, aunque el gobierno espera una reanudación gradual en los próximos días. En paralelo, hay que decir que el grupo de la OPEP+ mantendría sin cambios su pausa, o en este caso, su política de pausar los aumentos de producción, por lo menos en el primer trimestre del año. Bajo ese contexto, pues revisemos cómo se comportan las principales referencias del petróleo, hablando del Brent y del WTI de referencia estadounidense. Comenzamos por el Brent, que como dijimos, desde el lunes ha tenido ganancias superiores al 5% en lo que respecta precisamente al comportamiento positivo que ha tenido, impulsado generalmente por las tensiones geopolíticas, o esa ha sido, digamos, la constante del presente año. Tenemos entonces un Brent superando ya el nivel de $70, ya $71 incluso, con un avance del 4,97%. El barril llega a los $71,77, niveles que básicamente no se veían desde agosto del 2025. Fortaleza importante de este petróleo de referencia y, como lo dijimos, básicamente que ha jalonado el petróleo de referencia Brent, la acción de Ecopetrol en la Bolsa de Colombia, ya que es su fundamental, como siempre lo recordamos en este espacio. Por la parte del WTI, la referencia estadounidense, tenemos un avance del 1,62%, o esperemos que se actualice para ver qué nivel tenemos actualmente. Suben entonces ambas referencias por encima del 4% y llega entonces este WTI, West Texas Intermediate, a cotizarse en $66,24 el barril a esta altura. Entonces hay comportamiento positivo básicamente de estos mercados de los Estados Unidos. Les cuento en materia del sector petrolero que el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que esperaba contar con la presencia diplomática estadounidense en Venezuela durante una audiencia en el Senado en la que trazó un futuro cautamente optimista para el país caribeño después del derrocamiento de Nicolás Maduro. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el miércoles ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que espera contar pronto con presencia diplomática estadounidense en Venezuela, en un contexto que calificó como cautamente optimista tras el derrocamiento de Nicolás Maduro. Tenemos un equipo sobre el terreno evaluándolo y creemos que muy pronto podremos abrir una presencia diplomática estadounidense allí, lo que nos permitirá contar con información en tiempo real e interactuar, por cierto, no solo con funcionarios del régimen, con las autoridades interinas, sino también interactuar con miembros de la sociedad civil y la oposición. Rubio precisó que la diplomática Laura Gu estará al frente de esta misión. Dogu, ex embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, asumirá inicialmente la unidad de asuntos venezolanos desde Bogotá, con el objetivo de establecerse en Caracas. Entre 2012 y 2015, Dogu también se desempeñó como subjefa de misión en la embajada estadounidense en México. El jefe de la diplomacia estadounidense reconoció los desafíos que implica la situación en Venezuela. Destacó los primeros avances del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, que ha comenzado a liberar presos políticos y ha promovido reformas para abrir la industria petrolera a la inversión privada. En 3 semanas y media, casi 4, estamos mucho más avanzados en este proyecto de lo que pensábamos, dadas las complejidades que implicaba. Y reconozco que no será fácil. Quiero decir, mire, al final del día estamos tratando con personas allá que han pasado la mayor parte de sus vidas viviendo en un paraíso de gángsteres. Así que no va a ser de un día para otro que esto dé un giro de la noche a la mañana. Pero creo que estamos haciendo un progreso bueno y razonable. Rubio también citó ejemplos de transiciones en España y Paraguay, subrayando que la construcción de democracias estables requiere tiempo y esfuerzos sostenidos. Mientras tanto, la presidenta interina ha buscado distanciarse de Estados Unidos en algunas declaraciones, insistiendo en que la política venezolana resuelve los conflictos internos.
Según Rubio, Estados Unidos busca reafirmar su influencia en la región mediante la llamada Doctrina Monroe, una reinterpretación de la histórica doctrina del presidente James Monroe de 1823, que legitima la intervención si se perciben intereses enemigos en América Latina. Con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a toda la programación de Primera Página, el canal de los negocios.